Ya estamos de vuelta y como cada viernes, bueno, Jorge Bravo siempre nos trae consejos y recomendaciones muy útiles y ahora con el coronavirus pues no es la excepción. ¿Cómo estás? Buenos días. Mariana, muy buenos días. Siempre nos saludamos de manos, pero ahorita lo responsable es no hacerlo. Sí, ni de beso, ni de mano, ni de beso. Así es. Bueno, pues es una medida importante que hay que respetar también, ¿no? A veces se nos olvida, llegamos y besamos a alguna compañera, compañero de trabajos, perdón, se nos olvida, pero sí hay que tomar en cuenta pues que ya no podemos hacerlo estos días. Exactamente, y además medios públicos como Capital 21 pues tienen que comunicar con responsabilidad todos estos temas. Así es, totalmente. A ver, vamos a hablar de mitos y realidades. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Todavía no se ha registrado este brote, que ya hay cálculos que indican que del día 20 al 30 de marzo podría registrarse un brote aquí en nuestro país. ¿De qué manera ha sido responsable el gobierno de la República con su política de comunicación, teniendo ahí a Hugo López-Gatell, al subsecretario, todos los días dando la información, que es lo que no ocurría en la anterior lección que nos dejó el virus porcino del H1N1, el HA1N1, que también vivimos días muy fuertes en donde tampoco se respetaron las medidas gubernamentales? Hubo negocios abiertos en la colonia Juárez, en la zona rosa, mientras todos los restaurantes estaban cerrados, las escuelas, los cines, ¿recuerdas? Bueno, hubo lugares que no se respetó, ¿como cuáles? Las cabinas de sexo en la colonia Juárez no cerraron, estaban abiertas, hicimos ese recorrido en la colonia Juárez, en la zona rosa, y descubrimos que había establecimientos abiertos. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Cómo visualizas este escenario en el que vamos a vivir? ¿Tenemos que seguir las indicaciones puntuales, sí o no, todos los capitalinos? Claro que sí, además hay muchos mitos y realidades. Traigo aquí una imagen, es directamente de la Secretaría de Salud, de si podemos comprar algo en China o algo que venga directamente de China, porque esto te voy a platicar de todo el mercado de smartphones, que es otro de los damnificados del coronavirus. Claro que podemos comprar y traer algo proveniente de China en su empaque. Este tipo de virus no dura mucho tiempo en superficies sólidas, no es donde se contagia. Que de 8 a 12 horas en superficies metálicas dura el virus, y que en la ropa dura un poco más, pero que si la lavas se muere el virus, y que si colocas la ropa en el sol se muere completamente el virus. Exactamente, entonces hay que saber lo que no ocurre porque hay mucha desinformación, pero nosotros no podemos seguir contagiando con desinformación, ¿verdad?, al público. El mercado de smartphones es uno de los afectados nuevamente. Se esperaba que este año, con los nuevos dispositivos y smartphones 5G, se recuperara porque ha venido cayendo el mercado de los smartphones en el mundo. En este año se esperan 1.300 millones de envíos de teléfonos, pero tú sabes dónde los fabrican, la mayoría de ellos, en China. Entonces muchos de los fabricantes, no todos chinos, pues han tenido que cerrar estas fábricas porque en este momento no pueden producir. Esperamos que en 2020 fabricantes, no solo chinos, sino también estadounidenses y surcoreanos, tengan pérdidas económicas porque no pueden ahorita fabricar, no pueden enviar sus dispositivos. Lo harán, si acaso se van a recuperar en la segunda mitad del año, cuando todos esperamos que de esto solo sea una anécdota. Y hay recomendaciones porque ¿qué es lo que más usamos y qué es lo que más estamos tocando en este mundo? Pues los teléfonos y los dispositivos. Sí, o sea, todo el tiempo estamos con las manos ocupadas, generalmente estamos ahí chateando, enviando información, etcétera. Ya sabes que una de las recomendaciones es lavarnos las manos. Si no podemos hacerlo porque no estamos en un lugar, pues están estas cosas, ¿verdad? Estos geles de alcohol con 70% de alcohol que nos sirven, pues hay que traerlo en este momento, y cada vez que vamos en el transporte público, saludamos, pues hay que limpiarnos las manos. Y para los dispositivos están estas toallitas. Son toallitas húmedas, algunas tienen base de alcohol, y con esto podemos limpiar estos dispositivos. Obviamente no podemos lavarlos, no podemos echarles agua de forma tan sencilla, aunque hay algunos resistentes al agua, pero estas toallitas sirven para limpiarlos. Es un buen consejo de todos los días hacerlo por lo menos una vez, porque de por sí están llenos de bacterias y de microbios, como los teclados de las computadoras están llenos de microbios porque a veces comemos ahí, caen migajas
están llenos de mugre, la verdad, y bueno, en este momento no podemos arriesgar nada, porque a veces prestamos estos dispositivos. Sí. Se los podemos dar a un sobrino, a un niño chiquito, a la mamá para que haga una llamada con un familiar, o ayudamos a la abuelita con nuestro dispositivo, y podemos transmitir también a través de esta tecnología pues virus, de tal manera que este tipo de toallitas húmedas no hay ningún riesgo de perjudicar, de dañar o de que echemos a perder los dispositivos. Es otra recomendación ante este mercado de smartphones que va a caer este año, como casi todo. No me quiero imaginar la cantidad de pérdidas multimillonarias que se van a registrar alrededor del mundo relacionadas con la parálisis laboral debido al coronavirus. Qué bueno que mencionas eso. Más o menos se calcula que pueden perder en ingresos 10%, que para una empresa de tecnología realmente es muchísima. ¿Cuál es la buena noticia? Y lo hemos dicho en este espacio tuyo, Mariana, el teletrabajo. Ahora sí nos están empezando a creer que en momentos como este podemos trabajar desde la casa, no contagiar a los compañeros, aislarnos un poco del mundo, porque esa es precisamente la clave de este coronavirus, tener un aislamiento, no estar en el transporte público, que es donde hay mucha gente, es masivo y podemos contagiar o contagiarnos, y por lo tanto la tecnología, la nube, los dispositivos, todo esto que hemos platicado en otras ocasiones, en este momento, o quizá en los próximos días, va a ser fundamental para que las actividades productivas no se suspendan, para que en las escuelas se pueda seguir teniendo clases, pero a distancia, y el mundo no se acaba y podamos seguir trabajando. A ver, entonces, ¿harías un llamado a los empresarios y también a las instituciones educativas para que tomen en cuenta el home office y el trabajo en casa? Que creen las primeras políticas serias de trabajo a distancia desde casa. Esto nos puede ahorrar muchísimo en desplazamientos, en dinero, en este momento en la seguridad y la salud de todos los habitantes de México. Por lo tanto, sí, en épocas de contingencia, como podría ser esta, de una pandemia, tendremos que saber cómo actuar y cómo hacer trabajo home office en casa. Totalmente, y además pues ahorras muchísimas cosas, facilitas el trabajo va a continuar produciéndose, no se va a interrumpir por esta contingencia, pero sí es importante pues que se tome en cuenta lo que estás comentando. Entonces son 2 recomendaciones básicas: traer tu gel antibacterial, limpiar lo que más usas, lo que más tocas con tus manos, que es el celular, constantemente, y por supuesto abrir la mente para empezar a visualizar de qué modo podemos hacer más productiva nuestra empresa si encargamos tareas como home office, o también pues actividades y tareas escolares para que las universidades, las prepas, las secundarias, las primarias pues continúen con su trabajo normal los estudiantes, ¿no? Y hay algunos eventos que se está pensando en que sean en streaming, por ejemplo, las Olimpiadas, que es dramático, se pueden suspender, pero están pensando en que se haga por streaming, ¿verdad? Que podamos ver las actividades, pues aunque sea de esta forma electrónica. Es decir, la tecnología puede ayudar, que es la idea, que siempre ayude pues a la humanidad. No, sí, la tecnología nos puede ayudar mucho en contingencias ambientales, en contingencias de salud sanitarias como la que estamos pues próximos a vivir, por supuesto que sí. Bueno, ¿cómo concluyes entonces esta etapa? ¿Cómo has visto el papel de los gobiernos? El gobierno tiene que ser más proactivo, darnos más información, pero el gobierno no puede actuar solo. El gobierno tiene el conocimiento, tiene los especialistas y tiene que ser aliado de los medios de comunicación, y la sociedad tiene que aliarse y hacer caso. Aquí hay mucho conocimiento científico, no podemos ser irresponsables, ya ha habido experiencias previas, ya hemos aprendido y ahorita hay que seguir estas recomendaciones que además son muy sencillas: lavarnos las manos y no tocarnos el rostro porque pues nos los podemos pasar los virus, ¿verdad? De tal manera que sí, hay que hacerle caso al gobierno, y el gobierno tiene que aprender a comunicar también, aterrizar los temas. Los habitantes no son científicos, no entienden términos en latín, hay que decir las cosas claras. Los medios tienen que tener eso que siempre los debe caracterizar, que es responsabilidad. Y compromiso social, pues para difundir lo más importante sin causar pánico. Sin alarmar. Es increíble las voces que hemos estado leyendo en Twitter, de verdad. Incluso lo manejan como si fuera el fin del mundo. Es sorprendente que haya comunicadores con este grado de irresponsabilidad. Así es, y erradicar mitos como este ejercicio que te muestro. O sea, un paquete, una caja que venga de China no tiene coronavirus y no nos va a contagiar.
¿verdad? Porque a lo mejor no podemos salir y hay que comprar desde casa, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hacer el súper desde casa, entonces es una buena estrategia de la Secretaría de Salud Federal. Sin duda, hay que recomendarlo, ¿no? Mira, son mitos y realidades, usted fácilmente los puede encontrar en la página del Gobierno de México, entra y ahí viene un apartado ya muy definido de toda la situación real que estamos viviendo ante el coronavirus. Y hay una sección que se llama mitos y realidades, en donde el Gobierno de México está diciendo, bueno, estos son los mitos, no lo crean, no es así, es falso, y esto es realidad. La realidad es que pues las personas no se pueden contagiar de coronavirus por haber pedido un paquete o una caja a China. Esa es una realidad, es un mito que sea lo contrario. Y así podemos ir desmenuzando mito a mito e irlos tirando, y para eso nos pueden servir muchísimo las redes sociales. Totalmente, bueno, tiene mucha información para los empleadores, o sea, los patrones, ¿qué tienen que hacer? Hay un manual para los medios de comunicación y obviamente hay un manual para las instituciones de salud de recomendaciones muy prácticas, entonces hay que seguirlas. Y por supuesto, Hugo López-Gatell está pues dando muy puntual cada una de las observaciones. Muchísimos colegas y reporteros día a día lo han estado cuestionando en las mañaneras, y también ya ves que se pues abrió un horario nocturno en donde se da un corte de caja con esta información, así que él está trabajando noche y día realmente para dar esta información. La Secretaría de Salud pues tiene todas las pilas puestas, Hemos estado viendo constantemente sus participaciones, sus declaraciones, sus avisos, y nos están acompañando en este proceso precisamente para no generar pánico. Así es, pues las recomendaciones son muy sencillas, tomemos nuestra toallita húmeda, limpiemos el dispositivo móvil y estaremos muy seguros. Abstenernos de saludarnos de mano y abstenernos de los abrazos. Los mexicanos somos muy apapachadores. Somos muy cálidos. En Europa yo llegaba y bueno, me decían, no, aquí el saludo es a distancia, no es distinto. Y nosotros pues tenemos la costumbre de abrazar, de pues preguntarnos cómo nos va. Pues bueno, todo eso ya no, los abrazos ya no por el momento, los besos ya no por el momento. No, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. Porque hay que considerar que cuando usamos un dispositivo estamos hablando. Y aquí sí es muy directo, o sea, estamos echando los virus si es que los tuviéramos, ¿verdad? No, sí, totalmente. ¿Nos puedes traer en 8 días repercusiones económicas, tecnológicas también a causa de este tema? Cómo no, con mucho gusto. ¿Cómo es? Para que hagamos un balance real de las pérdidas. Así es, y las hay. ¿No? Y bastante. Imagínese usted un país paralizado. Ya nos tocó vivir esto hace 10 años con la gripe. En ese momento se dijo que era virus porcino, luego se clasificó como un virus humano. Pues muchísimas gracias a Jorge Bravo, como cada viernes. Gracias por tu sección muy útil. Gracias, Mariana. Bueno, pues no queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado a lo largo de toda la hora. Tuvimos pues un poquito de música para llevarles a ustedes. Es fin de semana, se vale, es viernes, y yo les deseo pues que tengan un espléndido fin de semana. En el nombre de todo el equipo, de todo el staff que hace posible Agenda y Contexto, les agradezco y les recuerdo que los esperamos de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Que tengan un espléndido fin de semana.